Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Agustín Olivieri, junto con Daniel Becker y Sergio Cavalli somos los profesores responsables de la cátedra. Con muchos y muchas ya nos conocemos, con otros y otras seguramente no, pero bueno, en cualquier caso saludo a todos y a todas en esto que es un gran esfuerzo que estamos haciendo todos de tratar de sostener la educación en estos tiempos de crisis y con estos medios virtuales. Seguramente para muchos de ustedes será mucho más fácil que para muchos de nosotros y nosotras por una cuestión generacional y de costumbre, pero bueno, téngannos paciencia y esperemos que con el esfuerzo de todos lo podamos llevar adelante y podamos construir conocimientos sobre la arquitectura, que es lo que nos convoca. Esta pequeña charla básicamente lo que intenta es introducir un poco, introducirlos e introducirlas a ustedes un poco en el tema del sitio en el que vamos a trabajar este año entre los niveles segundo a quinto eh, y un poco en el primer ejercicio ya situados en el sitio de trabajo, que es este esquicio llamado a la manera de, un esquicio que venimos haciendo hace tiempo, que da excelentes resultados, un esquicio en el que se trabaja tanto el análisis de referentes como el estudio del sitio de trabajo, todo de forma simultánea, generando conocimiento tanto de referentes, ensanchando nuestra cultura general, ensanchando nuestro conocimiento sobre cuestiones estratégicas y conceptuales de lo que es el proyecto arquitectónico y al mismo tiempo conociendo en profundidad las condiciones del sitio urbano. Así que bueno, los dejo con la charla. Quería solamente saludar a todos y a todas y solamente les comento que por algún tema técnico las diapositivas tienen un inicio del audio un poquito retrasado, así que hay que tener paciencia. Bueno, los saludo a todos y a todas y nos estamos viendo. Adiós. Bueno, un poco a modo de introducción, quería mostrarles cuál es el área que nosotros entendemos como el gran laboratorio para investigar alternativas superadoras de nuestra idea de la ciudad y de la arquitectura. Siempre hemos trabajado y seguimos haciéndolo en el Gran La Plata, este gran conglomerado que agrupa tres distritos, la ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada, eh, a lo que nosotros definimos como área problema, y dentro de ese gran área los sitios en los que venimos trabajando en los últimos años, todos sitios que se nos presentan como grandes desafíos por su complejidad intrínseca, por sus características, por sus condiciones particulares, tanto de tipología, de programa, de infraestructura, de funcionamiento, y son excelentes oportunidades para que podamos interpelarnos a nosotros mismos e interpelar a la disciplina y a la ciudad sobre cuáles son las mejores maneras de intervenir y proponer en la ciudad que nos toca vivir y en la ciudad que nos toca trabajar. En este 2020, los trabajos de segundo a quinto se centrarán en este sector, que es un enclave, diría, crítico y fundamental de lo que es la problemática urbana de La Plata, pensado desde hace décadas por innumerable cantidad de arquitectos en distintas circunstancias, desde concursos hasta desde organismos gubernamentales, por ser un sitio de altísima complejidad que les contaré en diapositivas siguientes. Pero me parecía pertinente empezar
con esta reflexión, con este dilema, que sobre todo sucede en ciudades como por ejemplo la ciudad de La Plata, una ciudad pensada originariamente como un proyecto arquitectónico prácticamente, con un principio y con un fin, una visión idealizada de lo que es la ciudad, la cual podía ser pensada en tanto proyecto arquitectónico acabado. Y esto, si bien data de más de 100 años, nos sigue desafiando intelectualmente porque está lleno de ejemplos, tanto de ciudades pensadas de cero, como otro tipo de intervenciones urbanas y arquitectónicas que son poco versátiles frente a la cada vez más vertiginosa, eh, el cada vez más vertiginoso proceso de cambios que sufren las ciudades. Esta idealización de la ciudad de La Plata se contrapone con su realidad, que en solo 100 años describió este fenómeno. Hoy La Plata, en realidad, o esa Plata, esa ciudad de La Plata idealizada y que todavía sigue atravesándonos a nosotros como una especie de ensoñación de ciudad proyectada. Cuando pensamos La Plata pensamos en ese dibujo de ese cuadrado perfecto con las avenidas, con las plazas y demás. En realidad es un evento más en una gran constelación de eventos eh, que tiene kilómetros y kilómetros de longitud y que representa o que contiene complejidades muchísimo mayores que las que el proyecto suponía, que planteaba y resolvía. Esta es la realidad en la que nos toca trabajar hoy en día. Dicho eso, ahora sí, sobre el sitio específico que les marcaba el sitio de trabajo en este 2020, en torno a este sector, les decía un enclave prototípico de complejidad urbana, en general, de la complejidad urbana actual de cualquier ciudad del mundo y específicamente de la ciudad de La Plata. El sitio en el que la Avenida 1 separa el casco más consolidado de la zona del Bosque de La Plata, donde a su vez paralelo a la Avenida 1 ingresa el tren hasta la terminal ferroviaria y en donde están las dos salidas por las dos diagonales a la conexión con la autopista La Plata-Buenos Aires. En una aproximación más cercana se ve toda la complejidad a la cual hay que sumarle infraestructuras recreativas, educativas, de servicios, distintas formas de pensar la tipología urbana, como estos conjuntos de viviendas, y toda la alteración que ha supuesto la superposición de aquella imagen idealizada con las realidades sedimentadas durante 100 años. Permitámonos entonces pensar ese tránsito entre la condición ideal y la condición real, sin abrir un juicio de valores sobre si está bien o está mal, solamente estando atentos o alertándonos respecto de que siempre hay que pensar en profundidad y nunca caer en las idealizaciones con poca reflexión. Podríamos decir que en ese sector la ciudad sería así: avenida, 6 cuadras, avenida, avenida, plaza en las intersecciones de las avenidas y las diagonales que surcan en ese sector la trama. No obstante, aparece un fragmento del Bosque de La Plata que empieza a alterar esa condición de trama uniforme
aparece la vía ferroviaria. Esto no supone una cronología, sino solamente un despiece para poder ver los elementos de forma aislada. La línea ferroviaria que surca la trama con sus propias leyes, la capacidad de giro de las formaciones ferroviarias no es la misma que la del auto, el tren no dobla a 90 grados, a determinadas velocidades requiere también determinadas pendientes y determinados radios de giro. Por lo tanto, ya en este punto desaparece o nunca existió la plaza en la intersección de las avenidas, un recurso prototípico de la ciudad de La Plata. A su vez, la plaza esta está atravesada por la avenida 1 y por las vías del ferrocarril, no está recorrida en su perímetro, y aparece este otro elemento que es hoy la terminal ferroviaria, que al igual que el caso del Bosque, interrumpe la condición de la continuidad uniforme de la trama. Como si eso fuera poco, aparece la gran infraestructura recreativa de entretenimiento, que es el hipódromo, que toma un poco su forma en virtud de su propia condición, la propia pista, que es de gran escala y que tiene una geometría muy particular, que no guarda mayor relación con la trama, ni en geometría ni en dimensión, y que toma como borde la curva del sistema del ferrocarril. Si viésemos el negativo de esa condición entre la condición ideal y la condición real, vemos cuál es la situación en la cual nos toca realmente intervenir. Aquí vemos superpuesto a la foto. Esto no es la relación entre lo ideal y lo real, no es algo ni malo ni bueno, es una condición de partida a la cual hay que estar atento, y en todo caso también da cuenta de que la ciudad es mucho más que un entramado de calles o un ordenamiento de manzanas. Todas estas cosas conviven en la ciudad, están en estado de tensión permanente, al igual que las cuestiones sociales, la economía, la cultura, están traccionando cada una en pos de establecerse e imponerse. En ese estado de tensión permanente es en el que nos toca intervenir, cosa que supone un desafío mucho mayor, pero de respuestas mucho más ricas, obviamente, porque eso demuestra que no estamos trabajando con una lógica formal o geométrica, sino que estamos actuando como verdaderos intelectuales del espacio y la sociedad que lo habita. El recorte que tomamos entonces en ese sector es más o menos este, es un tanto arbitrario, pero es un recorte que nos permite un muestreo pormenorizado de todas las situaciones, tanto de la idealización de la manzana como del conflicto. La plaza atravesada por la vía y la avenida, la estación del ferrocarril, el recorte arbitrario de la trama por el hipódromo, lo mismo que por la vía del ferrocarril, lo mismo que por el bosque. Y a su vez esto se ha traducido en la ciudad de La Plata en que la separación que surge de la vía del ferrocarril, que es muy difícil de cruzar, que describe esta figura, ha presentado o ha generado desarrollos urbanos muy distintos a un lado que a otro, teniendo condiciones casi metropolitanas de un lado y a escasos 150 metros condiciones prácticamente barriales. ¿Cuál es la lógica de trabajo en ese sector? La que sostenemos nosotros nos parece ideal
en el caso de vivienda, pero también lo será para equipamiento, una lógica de alguna manera como de acupuntura urbana, de intervenir en algunos sectores seleccionados estratégicamente, introduciendo programas y condiciones espaciales y formales particulares que revitalicen, que redefinan, que modifiquen la identidad del entorno a partir de su presencia. Esta es la idea del trabajo de vivienda que vamos a encarar en breve. Algunos lotes elegidos estratégicamente en ese sector delimitado que les mostraba recién, donde implantaremos los programas y propondremos condiciones superadoras. A modo casi anecdótico, les cuento que si este es el área de trabajo para los niveles 2 a 5, el área de trabajo de nivel 6, con desafíos equivalentes, pero ya en la escala urbana en estado puro, será, al igual que hemos ya hecho una experiencia piloto el año pasado, en este caso una experiencia ya tomando todo el cuatrimestre en Colonia de Sacramento, Uruguay. Una ciudad casi hermana respecto de la ciudad de La Plata por la gran proximidad a través del río de la Plata y con desafíos en gran medida muy parecidos a los de La Plata y en gran medida extremadamente disímiles. Por su parte, primer año, como venimos trabajando, aborda ejercicios mucho más aislados en relación a las complejidades, casi desagregando algunos elementos de la gran espesura que supone el proyecto arquitectónico y estudiándolos en detalle, particularmente, y luego ir sumándolos uno a uno para entender un poco las entrañas del proyecto y no pensar que un ingresante pueda abordar un proyecto de manera íntegra. Nosotros estamos convencidos que mejor conocer sus leyes más profundas, más internas, más disciplinares, de los elementos componentes del proyecto para poder manejarlos con cierta soltura e ir incorporando complejidades sucesivamente. Y si bien este año se presenta como un año complejo, desde todo punto de vista, también les quería contar que venimos haciendo todos los años una serie de actividades complementarias a las específicas del proyecto arquitectónico, un ciclo de conferencias llamado Al Eje de la Arquitectura, en el que traemos invitados que hablan específicamente sobre las cuestiones relativas a lo disciplinar y al proyecto de la arquitectura, un ciclo de conferencias llamado Al Filo de la Arquitectura, en el que invitamos a personalidades que, si bien no se dedican al proyecto arquitectónico, se dedican a disciplinas que quizás describen procesos de reflexión y articulación de respuestas equivalentes a la arquitectura, y de alguna manera, por analogía, podemos entender mejor lo nuestro a partir de la mirada del otro. Y también, obviamente, hacemos actividades tales como caminatas urbanas, y hemos hecho viajes para conocer en primera persona, en vivo y en directo, ciertas condiciones de lo urbano, afilando la mirada, transformando una mirada no disciplinar en un ver disciplinar, el aprender a ver la ciudad para entender sus leyes, sus lógicas, poder decodificarlas y así mejor poder intervenir luego en ellas. Bueno, y en ese contexto les muestro brevemente, casi como un barrido fotográfico, lo que ha pasado en el 2019, algunas conferencias al filo de la arquitectura, algunas en el aula, otras directamente en sitios de la ciudad. Algunas en el eje de la arquitectura. En el año pasado fueron dictadas las charlas por los propios docentes del taller, que tienen
una experiencia disciplinar o docente muy, muy elaborada, muy profunda, muy rica, y nos parecía pertinente que la compartieran con todos nosotros y con todas nosotras. Caminatas urbanas, visitas a obras, más visitas a obras, en este caso en un recorrido por el casco histórico de Buenos Aires, el Parque del Bajo, algunos edificios emblemáticos, en este caso el CCK. Visitas a otras obras específicas, el viaje a Colonia que hicieron los alumnos de sexto año para un trabajo vertical que se hizo articuladamente con las autoridades municipales de esa ciudad. Lo mismo que en el caso de Ensenada, sexto año, que trabajó el año pasado como sitio central de investigación en este mirar Colonia y trabajar en Ensenada, o el viaje que hicimos a Mar del Plata, allá por la primavera, que fue una experiencia interesantísima de todo el taller. Bueno, algo más de Mar del Plata, algo más de la recorrida urbana en Buenos Aires. Y estas son los encuentros con referentes y autoridades municipales, tanto de Colonia como de Ensenada, con los alumnos y alumnas de sexto año, que fue una experiencia muy, muy fructífera, no solamente un trabajo académico desde y en y sin salir de los claustros de la universidad, sino interactuando con aquellos que gestionan el espacio y la ciudad para tener un conocimiento mucho más profundo de las complejidades que supone pensar la ciudad. Y finalmente les presento, ya para ir terminando, el esquicio que estaremos encarando en estos días, en estas horas, y que les adelantara en un inicio, el esquicio a la manera de, un esquicio de análisis de referentes y sitio de intervención. Una manera, creemos nosotros, muy fresca, muy dinámica, de estudiar referentes, no de manera formal, estudio de casos, casi cientificista, sino una visión condicionada por los desafíos que supone el proyecto, una lista de referentes que les entregamos nosotros y que tendrán que entender sus leyes internas y adaptarlo para ser inserto en otro contexto urbano, no el original, sino el contexto urbano en el cual les tocará desarrollar los proyectos de arquitectura prontamente. Pero eso supondrá conocer el sitio original, conocer las leyes del referente y conocer en profundidad el sitio nuevo, el sitio de trabajo de este año, de manera tal de que las alteraciones, las propuestas, las modificaciones, las reinterpretaciones que tenga el referente deberán ser de tal manera que garanticen la continuidad de su identidad, de sus rasgos más profundos que lo definen tal como es. Ese es el gran desafío pedagógico de este ejercicio. De alguna manera se trata gráficamente de un ejercicio de este tipo. La identificación de un lote en el cual en cada nivel tendrán un lote distinto y será el lote en el cual trabajarán los proyectos de vivienda. Y en el cual deberán, habiéndolo entendido en profundidad, decodificado, desentrañado su condición específica, insertar un proyecto pensado para otro sitio y en este caso deberá ser adaptado para este sitio, pero sin perder sus rasgos identitarios fundamentales.
Y con esto termino, no sin antes despedirlos, con un hasta pronto. Esperemos volver a vernos por este medio y ojalá con mucho más deseo, un deseo más profundo, prontamente en las aulas. Adiós.